¿Y qué expectativas se tienen en estas dos acciones y que sin duda pues también pueden afectar o beneficiar a nuestro país? El tema económico y el tema migratorio. Hoy en los estudios de TN23 se encuentra el licenciado Juan Pablo Carrasco. Él es presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. Le damos la bienvenida, al igual que a la licenciada Alejandra Gordillo, quien hasta hoy es la secretaria ejecutiva de Conamigua. Bienvenidos y buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, primero las damas, ¿verdad, licenciado? Por supuesto. Queremos saber entonces cómo ven ustedes esta política migratoria que ya pues Donald Trump de manera simbólica ha lanzado. Sí, pues definitivamente las señales que ha dado de las órdenes ejecutivas son cumplimiento de sus campañas. Sin embargo, vemos que hay poca viabilidad legal en las órdenes ejecutivas que él señala. Por ejemplo, el tema de los fondos federales a las ciudades santuarios. Ya se están implementando o interponiendo recursos en contra de esto. O sea, vemos que las órdenes ejecutivas que él emite a la larga son cumplimiento de campaña, pero tiene trasfondos legales que a lo largo del tiempo vamos a ver si realmente van a proceder o no. Por ejemplo, con el tema de ciudades santuario, hay una obligación federal de dotar de fondos a no solo las ciudades santuario, sino que a todas las ciudades, y las ciudades que se constituyen en santuario, pues de alguna manera tienen ese derecho constitucional, y por esto es que han indicado que se van a interponer los recursos legales. También vemos el tema de la orden ejecutiva Catch Release, que también es una orden ejecutiva que lo que plantea es de que las personas que llegan a la frontera con niños ya no van a ser entregados a su familia en lo que da la Corte de Migración, y que van a ser detenidas, pero tampoco es viable porque la ley de Estados Unidos indica que los niños no pueden estar dentro de centros de detención de carácter migratorio. Entonces se tienen que habilitar los centros para poder llegar a realizar lo que él menciona. Entonces ya llevamos dos prácticamente órdenes ejecutivas que no van, que tienen cuestionamiento en cuanto a si realmente se van a concretizar. Y el tema de las comunidades seguras, que le permitía o que obligaba a los estados a notificar a ICE, a Migración, si tenían detenido por alguna falta X a un ciudadano, a una persona que estaba en situación irregular. Pero ya han habido sentencias de cortes, por ejemplo la de Illinois, que dice que el tema de que se detenga a una persona que, por ejemplo, chocó y tiene una multa, y esta ley de comunidades seguras obligaba a retenerlo para entregarlo a Migración. Y eso ya las Cortes Federales han determinado que podría ser hasta una retención ilegal a una persona. ¿Es una pena menor? No, que no puede las autoridades estatales retener a una persona para entregárselo a Migración Federal, porque hay un lapso de tiempo donde si ellos ya pagaron fianza pueden salir. Entonces vemos que las órdenes ejecutivas que él ha emitido pues prácticamente tal vez no se van a concretizar, pero yo creo que el aspecto más importante a resaltar es de que Estados Unidos ya tiene su máxima capacidad de deportación en cuanto a presupuesto, en cuanto a logística, y Guatemala tiene su máxima capacidad para recepción. O sea que no podemos ver que vaya a aumentar el número de deportados, porque ya hay una planificación operativa, ya hay números de vuelos, tenemos de 2 vuelos diarios. Cuando más tuvimos deportados fue en el 2014 o 2015, que fueron 50,000, porque llegamos a los 3 vuelos diarios, lo cual ya es imposible de rebasar. No podemos llegar a más de 50,000 deportaciones. Es decir, ese temor que se tiene, pues de momento, porque las personas están con miedo de lo que pueda pasar a raíz de estas políticas. Yo creo que lo que más se debe de decir y ser muy honestos, en el gobierno de Obama lo critican mucho, que llegó a los 2.5 millones de deportaciones a nivel global, pero se deporta casi, para Guatemala el 80% de personas que se deportan son personas interceptadas en la frontera. O sea que las personas que viven en Estados Unidos difícilmente han sido deportadas, y aquel 20% que se deporta, que vive en Estados Unidos, es porque ha cometido alguna falta, manejado en estado de ebriedad, ha cometido violencia intrafamiliar. Las leyes de Estados Unidos. Han violado las leyes de Estados Unidos. Entonces, el 80% prácticamente es interceptado en la frontera. Entonces, toda la fuerza de deportación de Estados Unidos se concentra en interceptar a las personas que están llegando a Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, quien ha hecho que no se deporte a las personas que viven en Estados Unidos en situación irregular es las mismas personas. O sea, el mismo flujo migratorio no ha permitido que la capacidad de deportación
pueda ir por aquellas personas que viven en Estados Unidos. Y mientras se den estos números, porque al final es presupuesto para los vuelos, presupuesto para las cortes de migración, presupuestos para la logística de deportación, lo que da es para que aproximadamente haya de 30,000 a 50,000 deportaciones al año, en su máximo las 50,000 de 3 vuelos. Y ahorita estamos a 2 vuelos diarios, seguimos con los 2 vuelos diarios, tenemos un promedio de 2.500 a 3.500 deportados mensualmente, lo cual podría afectar el lado económico de nuestro país también. Y hablando precisamente de la economía, me interesa el tema de la política económica. El tratado, se habla que el sector textil pues sería el más involucrado. ¿Nos afecta o nos beneficia, licenciado Carrasco? Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy importante reconocer que los agentes económicos globales le están apostando a las políticas económicas del presidente Trump. Recordemos que la semana pasada el Dow Jones, por primera vez, el índice industrial Dow Jones llegó a más de 20,000 puntos, lo cual es histórico. Yo, más en mi tiempo de vida, no pensé que iba a llegar a ver el índice llegar a un número tan alto, lo cual quiere decir de que por lo menos los indicadores económicos en Estados Unidos y las políticas económicas están dando pues, un indicador positivo en este sentido. En materia comercial, separemos muy bien la disputa comercial política que tiene el presidente Trump y la administración del presidente Trump respecto al tratado que tienen con México y Canadá, que es un tratado completamente distinto al que tienen con Centroamérica. Y ahí es algo bien importante señalar. El único tratado que tiene Estados Unidos con todos los países con los que tiene tratados de libre comercio, el único que no tiene déficit comercial es con el tratado que tiene Centroamérica. Entonces nosotros no prevemos que vaya a haber una renegociación del Tratado de Libre Comercio con Guatemala y Centroamérica, pues por esta simple y lógica razón. No que el déficit que tiene con el Tratado con México y con todos los demás países, pues es de un porcentaje bastante alto. Entonces, eso es un temor que, digamos, tendríamos que, la población tendría que conocer de que no es verdaderamente un punto de agenda de la administración del presidente Trump. Por otro lado, nosotros en AmCham, desde hace 3 años que iniciaron las negociaciones del TPP, mirábamos nosotros con gran preocupación que este tratado pudiera entrar en vigencia. Y nos preocupaba porque... ¿Qué era el miedo? Exacto, ese era nos preocupaba porque realmente no nos permitía competir en igualdad de circunstancias con economías mucho más competitivas y más avanzadas como lo son las asiáticas y las suramericanas, en las cuales pues no tienen los nexos sociales. El problema de migración que existe con Estados Unidos no es el mismo que se tiene con los países de Sudamérica y países de la costa pacífica, especialmente las asiáticas, que verdaderamente iban a poder tener acceso al mercado estadounidense con los mismos beneficios que tenemos nosotros, pero con economías mucho más avanzadas. Entonces realmente no solo es el sector de los textiles. Ahí iban sectores de manufactura ligera, inclusive call centers. Íbamos a entrar en una desventaja competitiva realmente que iba a afectar mucho nuestra economía. Nosotros hicimos varias visitas a Washington y participamos en varias actividades en las que señalábamos los grandes riesgos que esto iba a representar para economías que sí tienen incidencia en Estados Unidos, porque si perdemos nuestra industria y nuestra capacidad de generar empleo masivo, realmente pues la situación migratoria iba a empeorar. Pero no depende únicamente de nuestra economía de lo que pase en Estados Unidos, porque aquí en Guatemala podríamos, como ya está ocurriendo, ir perdiendo esos empleos hacia el resto de los países del DR-CAFTA con los que competimos. Y ahí hablamos con nuestros vecinos, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Entonces, que Panamá también tiene su tratado de libre comercio que es separado al CAFTA, pero no lo van a perder tampoco. Entonces, tenemos que ver a lo interno qué tenemos que hacer, porque tenemos oportunidades. Es decir, en materia económica nosotros vemos que hay oportunidades, pero esta oportunidad no la vamos a poder aprovechar si no se modifican a lo interno las leyes que debemos de cambiar para que generemos y fomentemos la creación de empleo. El año pasado se perdieron 40,000 por las reformas a la ley emergente del empleo que dejó fuera muchas industrias. Bueno, 2 puntos importantes de análisis. El tiempo se nos hizo corto porque sin duda aquí pararíamos hablando todo el día porque son 2 temas que le afectan o también le benefician en el caso de la materia económica internacional. Les agradezco a los 2 por estar presentes en este espacio y darnos a conocer también los análisis que han hecho desde su área. Y bueno, de esta forma nosotros también nos despedimos. Esperamos que hayamos aportado algo para que usted también pueda analizar la situación, quitar ese miedo que se tiene, porque ya vemos que del tema económico
pues se tienen buenas expectativas, así que hay que estar pendientes de lo que sucede. Soy Sandy Monroy, los espero mañana. Feliz tarde.